De acuerdo con Ipsos, en México, 78% de las personas recomendarían su lugar de trabajo, cifra por encima del promedio de América Latina. No obstante, el 38% de los jóvenes entre 18 y 24 años de edad planean cambiar de empresa en los próximos 2 años. Vamos a conversar sobre el tema con Héctor Jasso, director de experiencia del cliente para Ipsos en México y líder de experiencia del empleado para América Latina. Buenas tardes, Héctor, ¿cómo estás? Hola Darío, buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy contento de saludarte a ti y a tu auditorio. Igualmente, a ver, por favor, explícanos a mayor detalle los alcances de este estudio. Claro que sí. Déjate, te platico un poco de contexto de por qué quisimos hacer esta investigación. Como bien decías, Ipsos tiene un área especializada en experiencia del cliente. Sin embargo, es difícil tener un entendimiento integral de la experiencia del cliente sin entender justamente la experiencia del colaborador. Hay muchos estudios que te dicen que el 30% de la experiencia del cliente se entiende a través de la experiencia del colaborador. Entonces, en ese sentido, quisimos hacer este estudio porque cuando uno busca información, casi no hay información en México, hay información en otros países, en Estados Unidos, en Europa, y por eso quisimos hacer este estudio en México y en otros países similares en Latinoamérica como Brasil, Ecuador y Chile. No sé si pudieras profundizar un poquito más en los hallazgos más representativos de este análisis. ¿Cuándo lo dieron a conocer? Lo liberamos por ahí de octubre, Ujú. más o menos, entre octubre y parte de septiembre. Entonces, si te platico un poco de los hallazgos, el principal dato que tú presentaste contrasta con respecto a lo que vemos a nivel global. Es decir, el indicador de recomendación y orgullo en México y en Latinoamérica está por debajo del indicador de orgullo de Europa y otros países, de la norma global. Esto nos llamó mucho la atención porque México suele ser muy optimista. Los latinos y los mexicanos somos muy resilientes y normalmente los indicadores cuando uno hace encuestas de satisfacción salen muy positivos y optimistas. Y en este caso no fue así. Si bien un 78 no es bajo, pero salimos por debajo. Entonces eso nos hace preguntarnos el por qué el latino o el mexicano está menos orgulloso que la norma global, que el europeo y que inclusive otros países de primer mundo. Ahora, este dato suena un poquito contradictorio, ¿no? 78% de las personas recomiendan su trabajo, pero un buen porcentaje, 38% de los jóvenes de entre 18 y 24 años, pues quieren cambiar de puesto en los siguientes 2 años. ¿No se contrapone esto? Mira, en realidad es el indicador promedio de la TAM es 70, ¿no? Quizás en México es 78 y pudiera parecer contradictorio, pero cuando uno justamente parte las diferencias entre los distintos públicos, vemos un tema con los jóvenes. En sí, con los jóvenes sí hay un porcentaje importante de los jóvenes que planean salir de su trabajo, ¿no? Aunque ellos declaren quizás estar orgullosos o que recomendarían el lugar de trabajo, pues hay un porcentaje que no es así, que no están tan contentos o tan orgullosos, ¿no? Y sin embargo, bueno, pues, eso los obliga de alguna forma también a considerar salir, sobre todo en etapas tempranas, cuando están en el primero o en el segundo año. ¿Qué datos, aparte de estos que nos compartes, te llamaron preponderantemente la atención? Fíjate, Darío, que uno busca principalmente encontrar las diferencias con respecto al promedio de la población y uno de los datos que más nos llamó la atención tiene que ver también con las diferencias entre las posiciones de liderazgo y las que no lo son. Esto lo que nos dice es que hay un gap de percepción. Las posiciones de liderazgo son más optimistas con respecto al orgullo y la recomendación. Entonces, esto nos habla de una brecha que hay que atender. ¿Por qué? Porque las posiciones de liderazgo son posiciones que suelen tener más acceso a la información, más autonomía, control sobre sus decisiones y muchas veces esa información no baja hacia los colaboradores. Por otro lado, acceso a los recursos. Hoy se habla mucho, por ejemplo, del tema de inteligencia artificial y se asume que todos tenemos igualdad de oportunidades para llegar a esos recursos y no es así. Las posiciones de liderazgo sí lo tienen y ese es justamente parte de lo que hay
que cuidar y atender como líderes, ¿no? Hay una gran responsabilidad como líderes de asegurarnos que los recursos y las oportunidades sean iguales para el resto de los colaboradores. Que me imagino que eso es lo que hay que hacer para reducir esa brecha, ¿no? Y para tener más líderes. Justamente, Darío, hay muchas cosas ligadas o vinculadas a frenar justamente, a cortar esa brecha y promover que los jóvenes y en general que los colaboradores permanezcan en las corporaciones. Y esto tiene que ver mucho con la cultura organizacional, el fomentar una cultura de respeto, de reconocimiento. Sobre todo reconocimiento es uno de los factores que sale fuerte como factor de salida de las compañías, ¿no? Realmente no estamos acostumbrados a reconocer el trabajo de los colaboradores y eso está en mano de los líderes. No solo el reconocimiento, pero sí fomentar una cultura de confianza, de seguridad psicológica, de bienestar, de diversidad e inclusión, y eso se empieza desde arriba. O sea que tenemos líderes no tan empáticos con las estructuras, las inferiores estructuras, ¿no? Lo dices muy bien. Piensa cuántos de los líderes realmente se dan una vuelta a la línea de batalla para ver justamente cómo viven los colaboradores, en qué condiciones están, cómo interactúan con el cliente. Muchas veces ellos son los que se llevan todos los golpes. Pero mira, estás tocando un tema que es parte de nuestra problemática como país. O sea, ¿qué es lo que tiene México? ¿Qué es lo que nos tiene postrados? La falta de liderazgo, ¿no? No hay líderes realmente. Ese es uno de los principales retos y aprendizajes que nos da este estudio. Tenemos esa gran responsabilidad de trabajar justamente en ese aspecto, Darío. Pues Héctor Jasso, director de experiencia del cliente para Ipsos en México y líder de experiencia del empleado para América Latina. Muchas gracias por esta comunicación. Gracias a ti, al contrario. Buenas tardes.